de las problemáticas que enfrentan gran parte de los deudores es la adicción al crédito. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera reconocen que tienen esta problemática. Y para hablarnos de esto está con nosotros Juan Sebastián Musiamione, que es vicepresidente del sector financiero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias. Angelina, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias, Juan. ¿En qué momento un deudor puede detectar que es un adicto al crédito? ¿En qué consiste este fenómeno? Mira, yo creo que la clave es cuando esta rebasa tu capacidad de ingreso, cuando rebasa el nivel de vida que debes de llevar. Por ejemplo, cuando los usuarios del crédito, de la tarjeta de crédito concretamente, se la llevan a pagos mínimos y creen que están usando bien la tarjeta, una mala noticia es que es justamente lo que buscan los bancos, que uno incurre en los pagos mínimos. Es un gran negocio para el banco, un pésimo negocio para el tarjetaviente. Entonces, cuando tú no puedes saldar o totalizar el pago de la tarjeta de crédito, podría decirse que ya incurriste en esa adicción al crédito. En ese momento es cuando tú ya debes de poner los signos de alerta para entonces tomar medidas. Por supuesto, buscar bajar la deuda lo más posible. Si tú nada más te vas a pagos mínimos, el horizonte para totalizar o saldar esa deuda pudiera ser de 20 o 30 años, de verdad. O sea, las proyecciones son muy, muy extensas. Entonces, definitivamente tienes que pagar el pago mínimo más pagos a capital. Prácticamente el pago mínimo se te va nada más en intereses, Angelina. Por tanto, es que cuando alguien cree que está utilizando bien la tarjeta de crédito, nada más pagando mínimos, nada más les estás regalando intereses a los bancos. ¿Qué tal? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Podrías compartir con nosotros algunas cifras que nos ayuden a dimensionar este fenómeno? Mira, yo creo que mucho es por desinformación y mucho, desde luego, es por ese exceso de consumismo o por estar tan cerca de un país excesivamente consumista como Estados Unidos, que claro que Estados Unidos tiene otras condiciones macroeconómicas. Allá la tarjeta de crédito o endeudarte con créditos quizás te lleve entre un 15 y un 20%. En México hay tarjetas que te llegan a cobrar hasta el 150% de intereses. Hoy, más del 60% de los usuarios de tarjeta de crédito ha incurrido en este problema de pagos mínimos. Oye, pero es muchísimo, es un porcentaje muy alto. Es muchísimo, como te digo, yo creo que tiene que ver mucho con la desinformación, o sea, el creer que ese es el correcto uso del crédito, pero también tiene que ver el hecho de querer caer en engaños a veces de corte mercadológico, ¿no? Por ejemplo, las famosas compras a meses sin intereses. Te parece muy cómodo al principio y entras a la primera, y luego a la segunda, y luego a la tercera, de modo que tus mensualidades sin intereses, que no es más que lo que ibas a comprar, le aumentan el 20 o el 30% de lo que vale originalmente y luego te lo diluyen en 12 meses. Pero cuando ya tienes 4, 5 o 6 diferentes cosas a meses sin intereses, se convierte en una renta, Angelina. Claro. Muchas veces esa renta, cuando hay que hacer frente a otros compromisos prioritarios, como el pago de una hipoteca, una enfermedad, un accidente, un imprevisto, empiezas a generar esa ronchita de crédito en la tarjeta indebidamente. Entonces, tener crédito per se no es malo. El problema viene cuando no sabes darle un buen manejo y no tienes en cuenta todas estas variables, ¿no? Para poder entonces darle un buen uso a tu financiamiento. Definitivamente. Yo creo que el buen uso del crédito tiene que ver con créditos que me hacen más productivo. Por ejemplo, si voy a comprar una máquina a crédito, buenísimo. Y qué bueno que existe el crédito y para eso están los bancos, para financiar actividades productivas que yo no puedo pagar de contado. Pero financiarme las compras navideñas, financiarme las vacaciones, cosas que incluso ya hice y tengo que seguir pagando por los siguientes meses sin intereses e incurrir en esta roncha que se va haciendo grande y grande y grande, es un terrible error. Claro, es esta cultura de gastar más de lo que tenemos o de lo que podemos pagar. Pero ¿en qué medida son responsables también o influyen los proveedores del crédito? Con estas promociones que tú decías, bueno, también la gente es fácil que se pueda enganchar. ¿Y en qué medida también es responsable el deudor? Mira, yo creo que somos víctimas de la mercadotecnia, somos víctimas de las mensualidades sin intereses, somos víctimas de las ventas nocturnas, somos víctimas de todas esas rebajas que desde luego son y se convierten muy atractivas, y luego cuando llegas a la hora de pagar y te ofrecen diluirla a meses sin intereses, pues evidentemente la oferta es muy tentadora. Ahora sí que allá anda el diablo, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores, usuarios del crédito, debemos de tener la frialdad para saber qué sí se debe y qué se puede financiar. Un consejo para nuestros amigos del auditorio, por ejemplo: si tú vas a comprar ropa para regalar o para ponerte tú a 12 meses sin intereses, ¿qué probabilidad tienes de que esa ropa que te estás comprando hoy la sigas utilizando por los siguientes 12 meses? En cambio, si lo que vas a financiar a 12 meses, por ejemplo, es línea blanca, es tu lavadora, tu secador, el refrigerador, bueno,
hace más sentido porque es algo que no va a perecer o no va a pasar de moda tan pronto, ¿no? Ok. Siguiendo con esta línea de consejos precisamente, Juan, ¿podrías ayudarnos con tips o con alguna orientación para que no caigamos en esto y los que ya están dentro de esta problemática puedan sortearla? Bueno, desde luego mi primer consejo es bajar la deuda en la mejor medida posible, es decir, cuando tengamos un ingreso, por ejemplo, recientemente por reparto de utilidades, bajar la deuda. O sea, tratar de bajar la deuda en la tarjeta de crédito es mi primer consejo, quienes ya incurrieron en este problema. A quienes no deben de incurrir en este problema, pues mi consejo es traten de pagar el saldo total de la tarjeta de crédito. Ese es el correcto uso de la tarjeta de crédito. Que el que se financie 40 o 30 días seas tú como usuario y no que le financies o le hagas un negocio muy rentable a los bancos. Hacer en un cuaderno o en una hojita de Excel cuánto ingreso y del otro lado cuánto gasto para darme cuenta de verdad cuánto es mi capacidad de gasto. Si voy a exceder y voy a empezarme a gastar más de lo que ingreso, es seguro que me voy a meter en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿y dónde dejas al ahorro, por ejemplo, también, ¿no, Angelina? Porque mucha gente dice, este es mi ingreso, este es mi egreso. Y cuando haces tus egresos, pocas gentes consideran el renglón de egresos el ahorro. Mi consejo es, ahorren mensualmente, descuéntense de su sueldo esa parte del ahorro y vas a ver que llegado a final de mes, pues evidentemente debes de poder hacer frente ingreso versus egreso. E informarse completamente de cómo son las tasas y todo esto. Por supuesto, tengan mucho cuidado, como decía, las tasas en promedio están arriba del 45%, en promedio. Hay tarjetas que te llegan a cobrar hasta el 150%, o sea que información también claro que sirve. Perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias, Juan Sebastián Musi Amione, vicepresidente del sector financiero del IMEF. Un placer estar contigo. A ti.